Buenos días, Iglesia La Fuente. Bienvenidos una vez más a nuestro domingo, amén, nuestro servicio dominical, nuestro tiempo de alabar a nuestro Dios. Mi nombre es David Ledesma y nuestro hermano Sam una vez más con nosotros. Y bueno, ya ha llegado el momento de alabar a nuestro Padre, amén. Y esperamos que desde donde usted esté, abra su corazón y pueda alabarle y pueda agradecer a Dios por todo lo que nos ha bendecido, lo que nos ha cuidado, lo que ha estado con nosotros, amén. Y únase a nosotros, los que están por medio de las redes sociales. Bienvenidos, Dios los bendiga y esperamos que siga con nosotros una vez más. Y bueno, vamos a alabar a nuestro Dios, amén. Confío en esto, que el Dios que siempre es fiel no me fallará, no me fallará en la espera. En el Dios que siempre es fiel, sé que obrarás, sé que obrarás. Si lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Si lo haré, te exaltaré. Si lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Si lo haré, confío en esto, que siempre es fiel, no me fallará, no me fallarás en la espera. En el Dios que siempre es fiel, sé que obrarás, sé que obrarás. Si lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Si lo haré, te exaltaré. Si lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Si lo haré, escojo alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escojo alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escojo alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escojo alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Si lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Si lo haré, te exaltaré. Si lo haré, aunque esté sufriendo con fervor. Si lo haré, si lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Si lo haré, te exaltaré. Si lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Si lo haré con fervor. Si lo haré.
Buenos días, espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas, a la Iglesia La Fuente. Es un placer poder saludarlos por medio de las redes sociales, a los oyentes que nos están escuchando por alrededor de California o otras partes del mundo. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas. Si no he tenido la oportunidad de conocerlos, mi nombre es Joey Trago, soy el pastor de la Iglesia La Fuente en la ciudad de Fresno, en el estado de California. Gracias por darnos la oportunidad. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre y queremos hallar paz en medio de las tormentas. Y la única manera en que lo vamos a hallar es en la palabra de Dios. En unos minutos, si usted tiene su Biblia, ábrala a Génesis, el capítulo 10 y 11. Vamos a estar mirando hoy. Vamos a terminar el capítulo 9, pero vamos a ir hasta el capítulo 11 y vamos a hallar consuelo en la palabra de Dios. Pero antes de ir a eso, me gustaría orar por esos minutos importantes de nuestras vidas en las manos de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando por medio de las redes sociales. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad. Trae paz a tu nación, a tu pueblo. Pido por aquellas personas que están deprimidas, aquellas personas que me están escuchando por primera vez, tal vez o ya tienen tiempo de escucharme y están al punto de terminar, teniendo pensamientos de terminar su vida. Padre, pedimos que en este momento tú te reveles de una manera sobrenatural en sus vidas. Gracias por lo que tú vas a hacer por medio de las redes sociales. Yo te doy la gloria y la honra. Háblanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, amigo oyente, por darnos la oportunidad de entrar a sus casas. Si usted tiene a un familiar al lado de usted, dele una sonrisa, dígale: vecino, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Estamos listos? ¿Tiene su Biblia? Vamos a la palabra de Dios, la indestructible, incorruptible palabra de Dios. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 9 de Génesis. Hablamos sobre el diluvio, que aunque Dios mandó un diluvio, Dios todavía tuvo misericordia en la humanidad, salvó a Noé y a su familia. Miramos que Noé era un hombre de fe, no fue salvo por sus obras, fue salvo porque obedeció a Dios, porque confió en Dios. Y aún miramos la misericordia de un Dios, aunque un Dios es un Dios justo, todavía es un Dios misericordioso que nos da segunda, tercera oportunidad. Aún si tú me estás escuchando y no estás viviendo tu vida bien, Dios todavía te ama y todavía tiene una oportunidad para tu vida. Llegamos hoy al capítulo 9, los versículos, nos parqueamos la semana pasada en el versículo 17 y vamos a volver al versículo, vamos a terminar el capítulo 9 y después entrar un poquito en el 10 y ir más en el 11. Pero antes de eso me gustaría darle una introducción hacia dónde vamos. Queridos amigos y hermanos, retornamos, como dije, a nuestro paseo otra vez por el libro de Génesis, que ha sido precioso. Yo no sé ustedes, pero yo me estoy gozando en este libro. Dios está retándome a mí a buscar más y más de Él. Y esos primeros capítulos son muy importantes, porque recuerden que para comprender el mensaje de la Biblia, si yo quiero entender realmente mi Biblia, tengo que entender, debemos comprender por lo menos los primeros 12 capítulos de Génesis, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos mirando los primeros 12 capítulos porque creo que es la base, es la fundación. Todo lo que va a decir las Escrituras, parte de aquellos que quedan, está establecido ya en el libro de Génesis. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué hemos visto? Vimos que Dios, el creador de todas las cosas, vimos que Dios es el creador de todas las cosas y de nosotros, y que nos hizo para que le amemos. Dios no te hizo para que tú y yo nos amemos a nosotros mismos, aunque eso es importante, pero hay personas que son egocéntricas, solamente es para ellos. Dios no nos hizo para eso, nos hizo para que le amemos a Él, para que Él sea el centro de nuestras vidas, para que le sirvamos, es decir, para vivir a su servicio, para obedecer y administrar su creación. Ese es el plan original de Dios y sigue siendo el plan de Dios, pero nosotros rechazamos y declaramos nuestra independencia de Dios. Parece que esa frase, la independencia de Dios, es muy popular hoy. Las personas no quieren nadie que le digan nada, no quieren un gobierno, no quieren que las personas tengan control de su manera de vivir. El problema es que por muy libres que nos sintamos, escúchenme bien, el problema es que por muy libres que nos sintamos, por muy libre que pensemos,
que es nuestra albedrío o voluntad, la Biblia nos muestra que no somos libres. La Biblia, este libro santo, nos muestra que no somos libres. Al querer independenciarnos de Dios, en el momento en que tú y yo nos declaramos independientes de Dios, ¿por qué nuestra nación está sufriendo hoy como está sufriendo? Y usted lo ha mirado en las noticias, porque nos hemos independenciado de Dios, le hemos dado la espalda a Dios. ¿Y qué está pasando? El momento que tú y yo hacemos eso, viene la ira de Dios en nuestras vidas. Y lo que estamos mirando, amigo oyente y hermano, es la ira parcial de Dios, no total. Un día vendrá la ira total de Dios en este mundo. Al momento que el ser humano se rebela contra Dios, hay una ira de Dios, porque Dios mira el pecado. Dios tiene que ser justo y tiene que haber consecuencias por darle la espalda de Dios, por vivir independientemente sin Dios. Como dije, al querer independenciarnos, nos caemos esclavos del pecado, de Satanás y de la muerte. Al darle la espalda a un Señor y amo tan bueno y amoroso, somos sometidos, escuchen bien, somos sometidos a un amo cruel y despreciable, y quedamos sin escapatorio. Un amo que parece, lo que nos ofrece parece que es atractivo, pero lleva a la muerte, lleva a la separación, lleva al alcoholismo, lleva a las drogas. Cuando nos independenciamos de Dios, nuestra vida es un caos, nuestra nación es un caos, nuestro estado es un caos, nuestra familia es un caos. Esa situación es tan grande, tan completa, tan total, que Dios decidió destruir toda su creación por medio del diluvio. El juicio de Dios es lo que viene por el pecado en el corazón humano. Escúcheme bien, Dios le está hablando. No se me duerma en esta mañana, que Dios ha hecho una cita con usted. Póngase su cinturón, que Dios va a hablar directamente a su vida y a mi vida en esta mañana. Pero junto con el juicio, Dios despliega también en la Biblia lo que la Biblia lo llama la gracia. Diga conmigo, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios. La gracia es el favor de Dios que no nos merecemos, su misericordia, su salvación, que viene de manera completamente gratuita y asombrosamente. Dios salva a la humanidad por medio de un hombre llamado Noé, y después vamos a ver que esa gracia se extiende, que Dios nos salva y nos da vida eterna por medio de Jesucristo. Eso, amigo oyente, es la gracia de Dios. También miramos juicio y misericordia la semana pasada. Ese es el patrón que nos ha mostrado hasta ahora el libro de Génesis. Ese patrón de que hay juicio, pero hay misericordia. Hay juicio, pero hay misericordia. Pero cuando nos estamos acercando hacia la ira de la gracia se está terminando, va a haber un día donde solo va a haber juicio, ya no va a haber misericordia. Por eso tú y yo tenemos que poner nuestras vidas bien con Dios. Dios, el justo, expulsó de su presencia a Adán y Eva, pero les proveyó ropa y les da una promesa de esperanza. Lo mismo en el diluvio. Hay gracia y que hay misericordia. Y hay misericordia. Diga conmigo, hay gracia y hay misericordia. Al mismo tiempo que hay juicio, hay retribución. Ahí, cuando llegamos a estos capítulos tan interesantes, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué cree usted que vamos a encontrar? Lo mismo, hermanos. No hay nada nuevo bajo del sol. Miremos la gracia, el juicio y al mismo tiempo la misericordia de Dios. Génesis 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Caf y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Esos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra, dice la Biblia. Se pobló toda la tierra por tres hijos de Noé. Llegaron a las naciones como las conocemos. Los descendientes de estos tres hijos se enumeran en la mesa de las naciones con figura en Génesis capítulo 10. Mira el versículo 20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Dios le había dado, se acuérdense, hablamos la semana pasada, que se multiplicaran, que plantaran, que la vida tenía que seguir aunque hubo ese diluvio. Y miramos que planta una viña. Mira el versículo 21. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y esa es la primera vez que se menciona la palabra embriagar, que se embriagó, que se emborrachó en la Biblia.
Algunos piensan que fue solo después de la inundación que el hombre hizo o fue capaz de hacer las bebidas alcohólicas. ¿Sí? Puede ser. Pero una cosa sabemos que mucho tiempo en la arca, mucho tiempo adentro, dice, probablemente él pensó, tengo que hacer algo para divertirme y probablemente puso esta viña y se emborrachó. ¿Okay? No era un hombre justo. Y tenemos que acordar eso. Era un hombre justo, pero no es un hombre perfecto. Nosotros, aunque somos creyentes, no somos perfectos, caemos. Hay fallas en nosotros. Lo más que se acerca usted a mí, lo más que va a mirar más fallas, porque somos humanos. Proverbios 21 dice que el vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Y usted sabe que con un poquito de vino, de cerveza, de licor, vienen malas decisiones. Efesios 5, 8, 18. Y no os embriaguéis con vino, en la cual llega a la disolución, ya no es yo controlando mi vida, sino una sustancia, alcohol, controlando mis decisiones. Sino ser llenos del Espíritu. Cuando dice ser lleno del Espíritu, es dejar que el Espíritu Santo gobierne, controle nuestras vidas. El peligro de emborracharse es que lleva a hacer cosas que nunca habrían estado, nunca había pensado yo hacer cuando estaba sobrio. Se borran los límites entre lo que es bueno y lo que es malo, conforme a lo que nos dice las Escrituras en Levíticos capítulo 10. Eso fue lo que sucedió en Noé. Dice que bebió vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Mira el versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Miró a su padre, Cam miró a su padre emborrachado, desnudo, y no hizo nada. No hizo nada. Le voy a contar a sus hermanos. Algunos dicen, ¿qué tiene malo con lo que hizo este hombre? Cam no hizo nada, sino solo señalar lo que estaba sucediendo. ¿Nunca usted ha mirado a alguien que solamente son buenos para señalar? No los quede mirando, pero ustedes saben lo que estoy hablando. Solamente son buenos para señalar las faltas de otras personas y nunca hacen nada para ayudar a esa persona. Eso es lo que miramos aquí. Pero la actitud de los otros hermanos nos muestran lo que es correcto hacer en situaciones. Cuando miramos a alguien que se está desviando de los caminos de Dios, cuando miramos a alguien que está tomando malas decisiones, ¿qué debo hacer? Debo hablar, debo tener compasión, debo decir, esto no está bien en tu vida, ¿cómo podemos ayudarte? Entonces, mire el versículo 23, entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y su rostro estaban envueltos y no vieron la desnudez de su padre. Dos reacciones diferentes. Uno lo quedó mirando, probablemente no hizo nada, y los otros hermanos lo cubrieron. En lugar de cubrir a su padre, Cam expulsó las faltas de él y su vergüenza. No es lo que muchos hacen cuando critican las faltas de los demás en lugar de cubrirlos. No se trata de encubrir, escúcheme bien, no se trata de encubrir, es decir, esconder la verdad, ya que eso sería complicidad. No es eso, no se trata sobre eso, más bien se trata de cubrir, es decir, hablar en privado con la persona para darle la oportunidad de arrepentirse y de cambiar su manera de vivir. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí en nuestra iglesia, es si alguien ha fallado, si alguien está viviendo una vida incorrecta, hacerlo en privado primeramente, tratar de restaurar a ese hermano. Y miramos que las intenciones de Cam no fue esa. Mire el versículo 24. Pero primero las consecuencias de la falta de Cam fueron a la medida de su propio pecado. Así como él avergonzó a su padre, escúcheme bien, así como él avergonzó a su padre, uno de sus hijos lo avergonzaría a él. Versículo 24 dice que después en la mañana, cuando Noé despertó de su embriaguez, si supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo esto, mírelo, una maldición le da a su hijo: maldito sea Canaán, que siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo, bendito el Señor, también bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Vamos a ver un poquito lo que significa eso. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Otra vez, Canaán siempre siendo el siervo de los hermanos. Y vivió Noé 350 años
después del diluvio. Y el total de los días de Noé fue de 950 años. ¿Y qué? Y murió. Maldito sea Canaán. ¿Qué quiere decir eso? Maldito sea Canaán. Parece extraño que si Cam pecó en contra de Noé, Canaán, el hijo de Cam, fuera maldecido. ¿Por qué maldició a Cam? Tal vez Canaán fue también participante en este pecado de Noé, puede ser, no sabemos, la Biblia no nos da en detalle, en una manera que no se menciona en el texto. ¿Okay? Tal vez Noé ves tal vez el más fuerte castigo contra Cam fue que Noé revelara proféticamente el destino de su hijo Canaán. Hay ciertas cosas, muchos teológicos creen que tal vez Noé pudo ver que Canaán poseía la naturaleza carnal y materialista de su padre Cam y se dio cuenta de que solo se volvería peor a través de las generaciones. Puede ser, solamente estamos tratando de interpretar la historia, pero puede ser eso. Canaán no solo fue el padre de los cananeos. Ustedes tienen que entender que Canaán no solamente fue el padre de los pero también de los Sidión, de los amareos, jebuseos y feniceos, que todos estos pueblos en algún punto de la historia pelearon contra los descendientes de Sed y en menor medida Jafet, y se volvieron sumamente idólatras. Esa descendencia de Canaán, de cananeos, se volvieron idólatras, se olvidaron de las cosas de Dios. Noé pudo estar denunciando en profecía todo esto a partir de su fe, como era un hombre de fe, no un hombre perfecto, aunque había hecho cosas malas en su vida, todavía estaba conocimiento en su vida de que era Dios, y él pudo mirar la vida de su nieto. Dice, wow, este nieto mío parece que no va a escoger las cosas de Dios, y una maldición. Podemos confiar en esto, amigo oyente, escúcheme bien, podemos confiar en Dios, podemos confiar que Dios no está castigando al hijo de Canaán por el pecado del padre de Cam. Esto va contra el corazón y la justicia de Dios, conforme a Ezequiel 18, 2 y 3. Eso quiero dejarles. No quiero que usted piense, oh, Dios va a castigar a mi hijo por eso y eso. No hay esa maldición por eso. No, pero las palabras de Noé, como miramos, se cumplen porque esos cananeos comienzan a ser enemigos de muchos del pueblo de Israel. Y también hay gente que ha utilizado este versículo para justificar la esclavitud. Y a veces podemos agarrar un texto fuera de contexto para que sea un pretexto. Y nunca en esta maldición está diciendo o justificando la esclavitud. En las generaciones anteriores, la gente con prejuicios consideraban a los descendientes de Canaán como los morenos de África y utilizaron la maldición sobre Canaán para justificar la esclavitud. Incorrecto. Nunca debemos agarrar un versículo para justificar la esclavitud. Eso no es lo que hace un buen cristiano. Pero los morenos no vinieron de Canaán. Canaán fue el padre de los pueblos del cercano oriente. La mayoría fueron conquistados por Josué cuando Israel tomó la tierra prometida. Noé maldijo al hijo de Cam y por el contrario bendijo a sus otros hijos por su buena actitud. Estamos mirando que en toda la Biblia, y en especial en el libro de Génesis, se hace evidente que las acciones de una persona tienen consecuencias, y no solo para él, sino para sus descendencias, a menos que haya arrepentimiento. Escúchame, a menos que haya arrepentimiento o que un descendiente se levante para revertir esa inquietud a través de una transformación completa que solamente viene en Cristo Jesús. Y alguien en tu familia tiene que parar esa maldición del pecado. Alguien en tu familia tiene que decir, mi casa y yo serviremos a Dios. Yo recibo a Cristo como mi Salvador. Es la autoridad máxima. Y si usted ha crecido en una casa que no se ha predicado el evangelio, que no se ha vivido realmente las cosas del Señor, usted tiene que decir, hoy se para esa maldición en mi vida. Hoy mi familia y yo nos arrodillamos delante de Dios, pedimos perdón, y el trayecto de mi descendencia va a cambiar porque van a conocer sobre Cristo Jesús. Miramos
en el capítulo 10, la genealogía de los hijos de Noé. Las genealogías son importantes porque nos dicen historia, nos dicen quiénes están siguiendo a Dios, quiénes no. Como hemos mencionado, las genealogías son muy importantes en el libro de Génesis. El capítulo 10 aparece la genealogía de los hijos de Noé, que son Sam, Cam y Jafet. Génesis 10:1 dice que esos son las generaciones, y dice ahí de Sem, Caf y Jafet, hijos de Noé. De ellos proviene toda la humanidad. En otras palabras, todo ser humano es hijo de Noé. Según la tradición judía, los descendientes de los hijos de Noé llegaron al número de 70, y de ellos provienen las 70 naciones que poblaron el mundo. Génesis, de los versículos 18 al 19, y los hijos de Noé se salieron del arca, fueron Sam, Caf y Jafet, que fue el padre de Canaán, y esos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló, dice, toda la tierra. Esos son el versículo 32 dice: estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Los hijos de Noé tomaron literalmente el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Lo tomaron serio estos tres hombres. Cuando Dios nos da un mandamiento, tomémoslo serio. Cuando Dios nos dice arrepintámonos, arrodillémonos, busquémoslo a Él, confiemos en Él, hagámoslo, hermano y amigo oyente, con todo nuestro corazón. No se quedaron en un solo lugar, sino que cada uno tomó su camino. Ellos llegaron a poblar las siguientes regiones. Sabemos que Jafet se fue a Europa, a Cam en Egipto, y a las siete naciones de Canaán se encuentran en capítulo 10, versículos 15 al 20, Sem en Mesopotamia y Asia. Ellos comenzaron a reproducirse, a llenar la tierra de su generación. Eso se sabe porque los lugares donde ellos se azotaron llevan sus nombres. Por ejemplo, Mesarín ahora es Egipto, Cas es Etiopía, Tarsia es España, Babel es Irak. Pero hubo un hombre que no se conformó con ocupar un solo lugar, y él quiso tener bajo su dominio varios pueblos y naciones. Su nombre es Nimrod. Nimrod fue un hombre Nimrod era hijo de Cos, primogénito de Cam. Él era un gran cazador, pero no se limitó a atrapar animales, sino que también quiso dominar su pueblo. Había una avaricia en este hombre, había un corazón que no estaba conectado a Dios, que quería más y más. Y tenemos que evaluar nuestro corazón, porque muchos de nosotros que me están escuchando tenemos ese espíritu de este hombre Nimrod, que querer adquirir más y más cosas que no es nada malo, pero cuando se hace la prioridad, cuando se hace lo más importante de nuestras vidas. Él gobernó sobre Babel. Sabemos que él gobernó sobre Babel, que vamos a mirar en unos minutos el capítulo 11, que fue la primera rebelión organizada de los seres humanos en contra de Dios. El propio nombre de Nimrod significa vamos a rebelarnos. Y yo creo que hay muchos Nimrods en nuestra sociedad que andan buscando cómo rebelarse contra el gobierno, contra la sociedad y, lo más importante, contra Dios. Y es triste cuando nos independiciamos, cuando nos rebelamos contra Dios. Cuando la Biblia dice delante del Señor, como dice el versículo 10 del 8 al 9, dice: Cos engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue el poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Cuando la Biblia dice delante del Señor, literalmente significa cara a cara con Dios. Esto puede ser tanto positivo como negativo. Como lo vamos a mirar, no es positivo, amigo, hermano, es negativo. Este hombre, en el caso de Nimrod, él se paró delante de Dios en reto, no con humildad ni sumisión. Le dice a Dios: yo no te necesito, voy a conquistar al mundo con mis propias fuerzas, a mi manera. Y cuando hacemos eso, hermano y amigo oyente, hay consecuencias. Miramos en el capítulo 11 que sigue creciendo la población, sigue creciendo el conocimiento del hombre, sigue creciendo y creciendo la humanidad después del diluvio, y comienzan a edificar una torre, y esa torre se llama la Torre de Babel.
Las generaciones de los hijos de Noé tuvieron la oportunidad de un nuevo comienzo. Qué lindo es un nuevo año, un nuevo comienzo. Dios es un Dios de nueva oportunidad. Era la oportunidad para hacer las cosas como Dios había mencionado, es decir, multiplicarse y llenar la tierra. Esa era la misión que Dios les había dado, multiplicarse y llenar la tierra. Algunos lo hicieron y comenzaron a poblar regiones antes inexploradas, como expliqué de los hijos de Noé. Pero otros se rebelaron y en lugar de expandir, porque eso es lo que había, expandir, crecer, sus horizontes comenzaron a reunirse, estableciendo ciudades amuralladas para defender lo que de ellos estaban construyendo. Una sociedad egocéntrica, solamente pensando en ellos mismos. Hoy en día no nos parece extraño la construcción de estos altos edificios y ciudades. Eso ha sido un resultado natural del crecimiento poblacional y de la industrialización. Pero en los tiempos antiguos lo normal era vivir en el campo. Quienes vivían en ciudades eran los comerciantes, quienes vendían en el mercado lo que los demás producían en sus terrenos. Por eso es extraño leer con unos años después del diluvio, la gente se dispuso a construir una torre. Interesante, mire esto, versículo 1. Toda la tierra, dice que toda la tierra hablaba del mismo lenguaje y las mismas palabras. Había un lenguaje universal. Versículo 2. Aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: vamos a fabricarnos ladrillos y cosmoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos a edificarnos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagamos un nombre famoso. Tenga peligro cuando usted quiera hacer su propio nombre famoso y no el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes, el que está en su trono. Una sociedad que quería hacer su nombre famoso para que no seamos despreciados sobre la faz de toda la tierra. Rebeldía contra Dios. Dios les dice: vayan, multipliquen la tierra, y ellos dicen: no, queremos hacerlo a nuestra manera. La construcción de una torre en sí no tiene nada malo. El problema era la intención por lo cual se hizo. Hoy en día se construyen altos edificios en las ciudades dado que no hay más espacio hacia donde expandirse. Es por esa necesidad. Pero ¿qué necesidad tenían de construir una torre en medio de la llanura del Sinar? La Biblia explica la razón por qué lo hicieron, la Torre de Babel. Los hombres buscaban hacerse un nombre famoso. Querían ellos exaltarse a sí mismos. Querían llegar hasta los cielos y ser como ¿quién? Como Dios. ¿Conoce usted a alguien así? Satanás. Es el mismo pecado, llegar a ser como Dios. Ellos no querían ser dispersados y llenar la tierra como Dios les había dicho. Más bien querían permanecer juntos y hacer maravillosas obras para hacerse ellos mismos grandes y famosos. Déjeme decirle, y se lo digo otra vez, le quiebro a alguien la burbuja de su vida. No se trata de ti, se trata sobre Dios. Mi esposa constantemente me dice: José, no se trata de ti, se trata sobre exaltar el nombre de Jesús, sobre dejar que Dios gobierne tu vida, mi vida. Y eso es lo que está pasando en nuestra nación. Creemos que se trata sobre nosotros, que se trata sobre mi bienestar, y no se trata sobre esa cosa. Más bien quieren permanecer como esa generación se unió con el propósito de glorificar el poder del hombre y exaltar sus propios nombres. Como si no ha cambiado el patrón del hombre. Lo mismo que estamos pasando ahorita. Era una sociedad antropocéntrica, es decir, tenían al hombre en el centro, y es peligroso tener a un hombre en el centro de tu vida, en lugar de teocéntrica. ¿Qué quiere decir teocéntrica? Teniendo a Dios como el centro de sus vidas. Y como los Estados Unidos, como nación, hemos perdido eso. Dios ya no es el centro de nuestras vidas, sino nosotros mismos somos el centro de nuestras vidas. Y Dios me ha mandado a mí y me ha hablado a mí en esta mañana, y te ha hablado a ti, y para que evaluemos y nos preguntemos: ¿quién está en el trono de nuestras vidas? ¿Quién está en el trono de nuestra nación? La Biblia no menciona a Nimrod en el capítulo 11, pero no podemos olvidar que él fue quien fundó la ciudad de Babel, donde se construyó la torre. Él fue el que comenzó esa ciudad.
con el inicio de tratar de controlar todo, de tratar de ser su propio jefe. Eso era la capital de su reino. Haya estado vivo o no para el tiempo de la construcción, no podemos evitar pensar que él sembró la idea de la exaltación propia, y tenemos que tener cuidado de ser guiados por hombres en liderazgo que se exaltan ellos mismos y que no exaltan a Dios, y la rebelión en contra de Dios en el corazón de su pueblo. Esas personas que predican de rebelarse contra el gobierno, de rebelarse contra Dios, tenemos que tener cuidado. Tenga cuidado a quien usted sigue. Si no está siguiendo a Dios, no lo siga. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la reacción de Dios al ver la torre de Babel? Dice que en capítulo 11, versículo de 5 al 7, dice que el Señor descendió para ver la ciudad. Muchos teólogos creen que Dios tal vez tomó forma de un hombre, tal vez Jesucristo mismo bajó, no sabemos, no sé exactamente, pero el punto es aquí, que Dios miró eso, dice, y la torre que había edificado los hijos de los hombres, Dios, aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lenguaje. Todos hablábamos el mismo lenguaje, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Dios siempre interviene. Dios no va a dejar que el mal gobierne totalmente. En Efesios capítulo 2 dice una de mis favoritas frases en la Biblia: pero Dios. Gracias a Dios por esos momentos de pero Dios, donde Dios interviene en el mal, donde Dios no permite que los malvados sigan ganando. Y aquí miramos que Dios interviene en una manera importante, maravillosa, porque Él tenía un plan, y Dios, si tiene que mover el cielo y la tierra para cumplir el plan para tu vida, Él lo hará. Y eso es lo que miramos aquí. Escúcheme bien. Bajémonos y ahí confundamos su lenguaje para que nadie entienda el lenguaje del otro. ¿Qué está haciendo Dios? Cumpliendo su propósito de llenar la tierra, de que se reproduzca el hombre. Por eso Dios los hace este movimiento. Anteriormente, como les decía, todos hablaban el mismo lenguaje, pero a partir de ese momento Dios los confundió y cada uno comenzó a hablar un idioma diferente. El resultado es que no se entendían unos a otros. Imagínese usted convivir con una persona que usted no entiende, entonces prácticamente sería imposible que usted pueda sobrevivir, hacer negocios con una persona que usted no entiende su negocio. Entonces las personas que hablaron el mismo idioma comenzaron a moverse como Dios les había dicho, y comenzó la tierra a tener más personas. ¿Cómo Dios? ¿Cómo es el plan de Dios? ¿Cómo es el plan de Dios? La forma de frenar los planes del hombre fue confundirlos. Eso es exactamente lo que significa la palabra Babel. Literalmente significa confusión. Y eso es lo que está pasando en nuestra nación y en nuestras vidas. Hay mucha confusión, y a veces Dios tiene que hacer eso para que nosotros busquemos de Él, para que nosotros busquemos que solamente hay una esperanza. El resultado fue que cada uno tomó su camino, y así comenzaron a dispersar, y así comenzaron las diferentes naciones. De esta forma Dios hizo que se cumpliera su voluntad. El espíritu de Babel, amigo oyente, sigue vivo. Y ha vuelto a surgirse otra vez en la historia, y así será hasta el final. Ese espíritu de Babel, de confusión, sigue y seguirá hasta que Cristo venga. Cuando recaiga en el reino dice que el espíritu de Babel sigue vivo y ha vuelto a surgir una y otra vez en la historia. Así será hasta el final, cuando caiga el reino del hombre, que es Babilonia. La Biblia lo habla, que ese espíritu de exaltación es el espíritu de Babilonia, para darle paso al reino de Dios en Jerusalén, conforme a Apocalipsis 14, 6 al 8. La razón de la confusión, amigo, como ya he mencionado, es en el principio todos los hombres hablaban el mismo idioma. El propósito original de Dios es que todos nos entendiéramos. Eso no solo implica hablar el mismo idioma, sino entenderse mutuamente. ¿Podrían imaginarnos un mundo donde no existían los malos entendidos? Imagínense, ese es el plan original. Un solo lenguaje, una sola raza. Pero de aquí miramos que se divide todo. La confusión de lengua vino cuando el hombre quiso hacer su propia voluntad, parte de Dios, sobre Dios,
en lugar de Dios. El problema de Babel no radica solo en la diferencia de idiomas, sino en la variedad del pensamiento, mentalidades, intenciones, motivaciones. Cuando cada hombre busca la gloria propia, no podemos entendernos. Cuando cada uno lucha sus propios intereses, hay que, amigo oyente, hay disensión. Y eso es lo que está pasando en nuestra nación. La palabra de Dios es tan transparente, es tan relevante, que lo podemos aplicar a lo que estamos pasando, lo que usted y yo miramos en la televisión en esta semana. Dios no está en contra de la diversidad, ya que así nos creó. Dios es un Dios que nos creó y nos creó como somos, y Dios le gusta la diversidad. El apóstol Pablo dice que todos somos miembros de un cuerpo. Cada miembro es diferente y único, pero todos funcionan en unidad cuando cada uno está conectado a la cabeza y se somete ¿a quién? A ella, conforme a 1 Corintios capítulo 12. Si queremos que la humanidad alcance unidad, hablamos mucho en estos minutos, en estos momentos en la historia de nuestro país sobre la unidad. Debemos dejar de construir nuestros propios imperios. ¿Está escuchando? Si queremos unidad en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, Dios te está hablando aquí. Debemos dejar de construir nuestros propios imperios y realizar planes individuales. Como dije y lo digo otra vez, no se trata de ti, se trata sobre los planes de Dios. Debemos conectarnos con el plan divino, con la cabeza, y cumpliendo cada uno el propósito por el cual fuimos creados. Si queremos volver a entendernos entre nosotros, debemos poner a Dios antes que nuestros propios egos. Muchos egos que necesitan ser derribados por el poder de Cristo Jesús, porque hemos enaltecido nosotros mismos y no hemos enaltecido el nombre de Jesús. ¿Qué es lo mejor que Dios tiene? Cuando miro esa historia, ¿qué es lo mejor del capítulo 11? ¿Qué es lo mejor, hermanos y amigos? Lo mejor del capítulo 11 es que viene el capítulo 12, donde encontraremos la promesa de Dios. Diga conmigo, Dios tiene una promesa para mí. Vamos a encontrar en el capítulo 12 la semana que viene la promesa de Dios. No voy a decir mucho del capítulo 12 porque viene el sermón de la próxima semana, pero sí adelantamos más la película, si adelantamos más esta historia. ¿Qué vemos al final? ¿Qué vemos en el libro de Apocalipsis? Vemos una ciudad enorme y espléndida, pero no es una ciudad que nosotros construimos para llegar hasta el cielo, sino que es una ciudad que Dios construyó y que bajó desde el cielo. Y esta ciudad es el pueblo de Dios unido, no disperso, un idioma solamente, una raza solamente, sino unido en el trono del Cordero. ¿En qué ciudad quieres vivir tú? Déjame preguntarte esto, amigo oyente y hermano. ¿En qué ciudad quieres vivir? ¿En Babel o en la Nueva Jerusalén? Babel es el nombre sin Dios, identidad sin Dios, la aprobación sin Dios, la fama sin Dios. La Nueva Jerusalén es la identidad de Dios, la aprobación de Dios, aunque eso significa el rechazo de los hombres, porque no vivimos conforme a este mundo, como dice el apóstol Pablo, sino conforme, no nos amoldeamos al sistema de este mundo, sino que rechazamos esto. Vamos a ser rechazados por los hombres. En una vives para ti, en otra, amigo oyente, vives para ti más un poco de Dios, sino que te rindes totalmente a Dios, te entregas por completo a Dios, te sometes a su palabra porque confías en Él, porque lo amas, porque le entregas tu vida a Cristo. ¿Cuál es tu elección? ¿Vivir en Babel o vivir en la Nueva Jerusalén? Yo espero que usted escoja vivir en la Jerusalén, donde Dios gobierna, donde la autoridad final es Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por la integridad de tu palabra. Gracias por cada persona que me está escuchando. Hay muchos de nosotros que estamos mirando esto y evaluamos y miramos que estamos en nuestro propio Babel, donde hemos establecido nuestro propio reino. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué estamos como naciones?
como nación, porque muchas personas, incluyéndome yo mismo, hemos edificado nuestra propia torre de Babel, pero en esta mañana queremos derrotar esa torre y queremos construir nuestras vidas, queremos no nosotros construir nuestras vidas, sino que tú la construyas, Señor. Nos sometemos a ti, nos arrodillamos delante de ti, nos arrepentimos como nación, Señor, nos arrepentimos como iglesia y te decimos que te necesitamos, Señor, que queremos derrotar nuestro propio reino y que tu reino sea exaltado, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias por cada persona. Gracias porque personas están siendo liberadas en este momento de ese espíritu de Babel y están dejando que tú construyas sus vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo oyente y hermano, gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus casas. Ese espíritu de la torre de Babel es bien real. Y espero que tú hayas implorado el nombre de Jesús para derrotar esa torre que no te va a llevar a ningún otro lugar que simplemente una separación y una muerte espiritual y una muerte física sin Dios. Espero que tú escojas los caminos de Dios, porque ese es lo que es mejor para tu vida y para la vida de tu familia. Yo sé que Dios está comenzando una buena obra en tu vida si tú le permites. Bendiciones. Gracias, amigos oyentes y hermanos de la Iglesia La Fuente, por darnos la oportunidad otra vez de compartir la indestructible, incorruptible palabra de Dios. Yo quiero animarlos a ustedes que se unan a nosotros a 21 días de ayuno y oración, comenzando el 11 de enero hasta el 31 de enero, donde vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar la dirección de Dios para nuestra nación. Más en cualquier otro tiempo en la historia de nuestra nación, necesitamos un tiempo de oración para que los corazones se arrepientan y puedan regresar a Dios. Nosotros estamos orando por ustedes, espero que usted se pueda unir a nosotros. Si usted le gustaría escuchar saber un poquito más sobre nuestra misión de la Iglesia La Fuente, de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, hemos puesto un enlace ahí donde está la descripción del video. También si usted le gustaría dar financieramente a nuestra iglesia y se lo apreciamos, si Dios le pone eso en su corazón, hemos puesto un enlace allí donde está la descripción del video para que usted pueda dar lo que Dios le ponga en su corazón. Hermanos, necesitamos regresar a Dios. Los principios que fue la fundación de esta nación fue los principios bíblicos y hemos dejado de eso. Y cuando hacemos eso, tenemos la tendencia de tratar de vivir nuestras vidas a nuestra propia manera, como hemos aprendido, edificando torres de Babel, deber de edificar el nombre de Jesús. Como iglesia tenemos que hablar, como iglesia tenemos que poner el ejemplo en estos momentos cruciales de nuestra nación. Espero que usted pueda tener ánimo de que Dios está en control. Vivimos en tiempos de incertidumbre, pero sí sabemos totalmente que Dios está en control, que Él todavía está en su trono. Sigamos orando por nuestra nación, sigamos orando por nuestras familias. Y otra vez la invitación, si usted está en la ciudad de Fresno, en las ciudades alrededor, no tiene una iglesia donde asistir, tenemos servicios en vivo a las 11 de la mañana los domingos. Véngase, va a ser un tiempo lindo. Y sabemos de que si usted no quiere venir, también tenemos iglesia online a las 10 de la mañana. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de entrar a sus vidas. Sigamos adelante, que lo mejor está por venir. Bendiciones.